reciclarlo. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada. Reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada. Reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada. Orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada. Reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada. Reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada. Orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Hola, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo programa de Doctor TV. En esta oportunidad vamos a acompañarlos. Mi nombre es, soy el doctor Wilder Vilca, médico nefrólogo, intervencionista. Bueno, como ustedes saben, cada programa tenemos un tema muy interesante para abordar en nuestro programa y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el cáncer de tiroides, ¿no es cierto? Para esta oportunidad nos va a acompañar, como en todos los programas, un especialista en el área. En esta oportunidad hemos invitado a la doctora Erika Patiño, médico oncólogo de cabeza y cuello, quien nos va a explicar un poco de lo que es el cáncer de tiroides y así también nos va a explicar una noticia que vamos a dar al final del programa para invitar a toda la población boliviana. Doctora Patiño, mucho gusto y bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos los televidentes y prestar información sobre lo que es el cáncer de tiroides, ¿no? Doctora, estamos muy agradecidos por su visita en esta oportunidad. Vamos a hablar hoy un poco de lo que es tiroides, ¿no? Problemas de la tiroides. Y antes de abordar el tema como tal, doctora, muchas veces las personas se preguntan ¿qué es la tiroides? ¿Por qué hablan tanto de la tiroides? A veces también los pacientes vienen a la consulta y dicen siento como que una bola en el cuello que no me deja respirar, no me cierra la camisa. ¿Será la tiroides? ¿No? Esas son las preguntas que a veces nuestros pacientes se hacen. Doctora, ¿qué es la tiroides? La tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello. Esta se encarga de la secreción de las hormonas tiroideas, las que son la T3, T4, que nos ayudan a nosotros en bastantes funciones en el organismo. Ayudan al corazón, ayudan al crecimiento, tienen al metabolismo, entonces tienen bastantes funciones. Esto puede cursar con problemas como son los nódulos tiroideos, que se caracterizan por un aumento de volumen, unas masas en región cervical anterior, el cual el paciente puede percibir como un nódulo, y cuando este va creciendo y va comprimiendo otros órganos como es la laringe o la faringe o el esófago, puede asociarse a tener disfonía, lo que también se conoce como ronquera, o disfagia, lo que es la dificultad para pasar los alimentos. Muy bien, doctora. Entonces la tiroides es esa glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello. Tiene varias funciones, ¿no, doctora? ¿Cuáles serían las funciones principales de la tiroides? Como le mencionaba, tiene una función metabólica, tiene una función a nivel del sistema cardiocirculatorio, tiene una función neurológica, tiene bastantes funciones, son innumerables las funciones que tiene. Es mucho más funcional en los niños porque esto nos ayuda al crecimiento, al desarrollo del cerebro de los niños. Muy bien, doctora. Entonces la tiroides tiene múltiples funciones, como han podido escuchar. Interviene en el crecimiento, en la regulación metabólica, ¿no? Entonces, al ser la tiroides un órgano muy importante, también está presto a tener ciertas complicaciones o enfermedades como el cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, ya hablando un poco de lo que es el cáncer de tiroides, doctora, ¿en quiénes se presenta más el cáncer de tiroides? El cáncer de tiroides está asociado más al sexo femenino. Se ha visto que este está asociado a los estrógenos por unas hormonas que estimulan el crecimiento de las células foliculares. Entonces es mucho más frecuente en las mujeres. ¿Y los varones es cierto que no pueden tener lo que es cáncer de tiroides? Sí pueden tener cáncer de tiroides, pero tienen un cierto grado de agresividad. Es mucho más agresivo que la presentación en las mujeres. Es mucho más agresivo en los varones. Entonces, al ser más frecuente en las mujeres, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que se pueden presentar cuando una persona tiene cáncer de tiroides? Es cierto que afecta la calidad de la voz. Dice que a veces los pacientes se quejan de dificultad al tragar, ¿no? O muchas veces hay pacientes que dicen que siento como una bola en el cuello que no me deja pasar la comida. ¿Eso es cierto, doctora? Efectivamente, cuando el nódulo tiroideo crece tan grande, este va a comprimir los tejidos que están circundantes. Entre esto, como le mencionaba, la laringe y el nervio laringeo recurrente, que a nosotros nos permite hablar. Entonces, si esto está comprimido o está envuelto por la masa tumoral, nosotros vamos a tener una voz ronca, como se dice, ¿no? Son personas que tienen la voz ronca. Se conoce como disfonía.
pero es ronca. Y las personas que no pueden tragar es porque el tumor o está comprimiendo por la parte posterior al esófago o lo está infiltrando, o sea que se está metiendo hacia el esófago y de esta forma el paciente ya no puede deglutir. Es por eso que se conoce también como disfagia. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, recordar a la familia boliviana que pueden escribirnos al WhatsApp al 62 40 53 21 para hacer sus consultas a la doctora Patiño en relación a lo que es la tiroides y en específico el cáncer de tiroides, ¿no? Muchas veces, doctora, dicen que al tener un nódulo o una bola en la tiroides, en el cuello, ¿eso significa que es cáncer? El tener un nódulo o una bolita en el cuello, ¿eso ya de hecho es cáncer? No. Se dice en la literatura, ¿no? Actualmente que un 50% de las personas podemos tener nódulos tiroideos, pero esto no significa que sean malignos. De estos nódulos, de este 50%, un 5 hasta un 25% pueden ser cáncer, pero no todos son cáncer. Esto va a estar determinado por las características ecográficas que tenga o por una biopsia que nos ayude a confirmar si es cáncer o no. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Y qué tan relacionado está con la familia? ¿Será que hay algunos pacientes que en la familia han tenido, no sé, hermanos, tíos, papás que hayan presentado problemas de la tiroides? ¿Será que nosotros podemos tener problemas en la tiroides también? En el caso de un cáncer diferenciado, que es el cáncer papilar, el folicular o estelas de Hartel, se dice que el 5% está asociado a ser hereditario. Pero en el cáncer medular el porcentaje aumenta, hasta a veces un 50% que puede estar asociado a un factor hereditario. Y el cáncer anaplásico es mucho más, es otro grupo, pero es más agresivo y sí puede ser hereditario. No tenemos un porcentaje establecido. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, ya también entrando en tema, si tenemos todos estos síntomas, ¿no? La disfagia, la dificultad al tragar, el cambio de voz. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer los pacientes, las personas que tengan estos síntomas? Cuando van al especialista, ¿no? Cuando van al médico, ¿qué estudios les piden o cómo se diagnostica esta enfermedad? La prueba de gold estándar o de preferencia es la ecografía. ¿Por qué la ecografía? Porque esta nos permite determinar las características que tiene el nódulo, si tiene calcificaciones, si tiene bordes irregulares, la opacidad que este tiene. Entonces este nos va a permitir a dar esas características y a darnos un riesgo de malignidad de acuerdo a esas características. Entonces es el gold estándar y seguido a esto recién se decide hacer una biopsia con aguja fina. Muy bien, doctora. ¿Y la ecografía será que duele, doctora? ¿Es fácil de realizar o se necesita algún tipo de preparación? Es un gold estándar por eso, porque tenemos muchas ventajas con la ecografía. Es más accesible, el paciente no necesita una preparación previa, se determina rápido, ¿no? Es más accesible económicamente y es más rápido. Y los resultados seguramente son mucho más rápidos, ¿no? Son rápidos. Y muchas veces algunos pacientes dicen también, no me han detectado un nódulo en una ecografía de tiroides. Y tendrá que ver mucho lo que es el tamaño del nódulo. Nos dice muy bien que depende mucho de las características, si en ese nódulo ven calcificaciones, ¿no? Otro tipo de alteraciones. Pero el tamaño tiene importancia o tal vez tenga relación si es operable o no es operable también. Obviamente, cuando el tamaño es menor a 1 centímetro, todavía el paciente se puede mantener en observación, siendo tal vez de origen maligno, ¿no? Pero sí se puede tener en observación. Pero si el tamaño excede a 2 centímetros, lo recomendado es una biopsia para determinar si este es maligno. Y doctor, esto de la biopsia, una vez que se hace una ecografía de la tiroides, ¿no? Que es un estudio bastante rápido, que se le puede hacer sin preparación, como usted lo dice, ¿la biopsia en qué consiste? ¿Para qué es la biopsia? Hay dos tipos de biopsia, la biopsia con aguja fina y la biopsia con trucut. Esas son dos biopsias que nos permiten a nosotros hacer, no son invasivas, o sea que significa que no tengo que hacer una incisión para llegar a la tiroides. Solo se hace con una aguja, las agujas normales con las que se aplican inyecciones intramusculares, ¿no? Para que me entiendan. Y se saca una pequeña muestra de las células. Estas células se las ponen en una placa y estas van a leer los encargados, ¿no? Los citopatólogos que son especialistas en esa área. Entonces esta biopsia se la puede hacer no necesariamente en quirófano, se la puede hacer sobre la cama del paciente o de forma ambulatoria. No se necesita usar algún tipo de sedación, algo parecido. No, es un procedimiento ambulatorio.
y casi indoloro para algunas personas. Cuando se hace una biopsia incisional, cuando el tumor es muy grande, cuando el tumor ya está excediendo, son tumores que infiltran la piel, entonces sí se puede sacar un segmento del tejido y mandarlo a patología, pero en la mayoría de los tumores de tiroides generalmente se hace este tipo de biopsias. Perfecto, doctora. Entonces, el estudio que nos llevaría a definir entonces si es cáncer o no sería la biopsia, entonces, ¿no? No hay necesidad de que el paciente se interne, esto se lo va a hacer de forma ambulatoria, es una gran ventaja y seguramente se lo puede hacer en nuestro medio, ¿no? O es algo inaccesible para nuestros pacientes. No, nosotros tenemos la capacidad de hacer biopsias, de hecho bastantes endocrinólogos que conozco las hacen, imagenólogos que también las hacen, nosotros también las hacemos, depende del equipo que uno disponga para hacer el procedimiento. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y una vez que nosotros establecemos si esta persona está con un tumor benigno o un tumor maligno, en este caso estamos hablando del cáncer de tiroides, muchas veces uno se pregunta, me han diagnosticado el cáncer de tiroides y ¿será que hay tratamiento, hay cura o qué es lo que deben hacer los pacientes en este tipo de circunstancias? El tratamiento primordial o el pilar del tratamiento para cáncer de tiroides es la cirugía. Siempre va a ser quirúrgico porque esto nos va a ayudar a retirar toda la enfermedad. Ahora mucho va a depender del tamaño y del tipo del tumor que sea. Como le comentaba, habíamos en los tumores diferenciados, los medulares y los anaplásicos. De acuerdo al tamaño, los diferenciados, como les decía, menores a 1 centímetro, se puede tener en observación. Estas son las nuevas guías, que tumores menores de 1 centímetro, únicos en un lóbulo, pueden tenerse en observación. Los cánceres medulares sí se operan, todos. No hay necesidad de solamente observar, no. Esos cánceres, los medulares, se operan. Y los anaplásicos, de acuerdo al tamaño, se operan, pero la sobrevida de estos pacientes es muy baja. Los pacientes mueren máximo al año de la cirugía que hayan sido expuestos. Mucho depende entonces de la biopsia y sí, bueno, una buena parte va a requerir lo que es un tratamiento quirúrgico, pero cuando son muy pequeños todavía se puede hacer observación, ¿no? Cuando es un tumor diferenciado, que siempre nos dicen, ¿no?, los patólogos, es un cáncer papilar, es un cáncer folicular. En esos casos sí los podemos tener en observación menos de 1 centímetro, ojo, ¿no? Menos de 1 centímetro es bastante pequeño, entonces muchas veces eso incluso debe ser imperceptible a lo que es la revisión de un propio paciente, ¿no? Las personas no se deben dar cuenta cuando ya esto es muy pequeño, seguramente se dan cuenta cuando esto ya está más avanzado, tiene más de 1 centímetro probablemente. En su experiencia ha notado pacientes que lleguen así con nódulos muy pequeños o la gran mayoría llega así con nódulos o masas bastante grandes. Hay bastantes pacientes con nódulos de tipo T1 y T2, nosotros los clasificamos, o sea, pequeños hasta de 1 centímetro. Esto es debido a que por esta pandemia todos los pacientes han ido a hacerse tomografías y esos han hallado, o sea, han sido hallazgos que han permitido que estos pacientes lleguen en estadios tempranos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Nos comentan que tenemos ya un par de consultas de nuestra audiencia. Si por favor podemos pasar las consultas. Bueno, nos escriben y nos preguntan, muy buenas tardes. Doctora, una consulta, si es extirpada la glándula, ¿qué consecuencias a la larga se pueden presentar? El paciente debe tener un control permanente por endocrinología o por la especialidad para mantener los controles o los niveles de hormonas adecuados. Que, como le decía, mucho depende del subtipo que tenga. Si estamos hablando de un cáncer diferenciado de tiroides, tiene que mantener la supresión hormonal porque esto va a evitar que el cáncer vuelva. Pero si estamos hablando de un cáncer medular, no hay necesidad, solo damos las hormonas tiroideas a modo de compensación de la falta de la hormona. Este es el control. A la larga el paciente puede tener una vida normal. Me preguntaba algunos pacientes, ¿no? Me dicen, yo puedo tener mis hijos, normal, las mujeres pueden tener sus hijos, si el control es adecuado de las hormonas tiroideas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos con otro mensajito. Doctora, entonces, mientras nos pasan otro mensaje, ¿será necesario hacerse chequeos médicos si es que no tengo síntomas? O sea, ¿es necesario hacerse chequeos de la tiroides, exámenes ecográficos, como usted dice, si es que el paciente no tiene ningún tipo de síntoma?
Es muy controversial eso, porque como le decía, a veces solamente con las tomografías han encontrado y los pacientes como que se hacen muy susceptibles a decir, ya tengo un nódulo, tengo cáncer. Entonces lo que también dicen, ¿no? O mejor no estar haciendo tantas revisiones o hacerse sus revisiones periódicas. Creo que mucho marca los factores de riesgo que tenga el paciente. Si tenemos un personal de salud que trabaja en radiología, que está en contacto con radiación, entonces lo óptimo sería hacerse ecografías por lo menos anualmente. O pacientes que tengan obesidad, diabetes, tienen un factor de riesgo asociado a los fumadores, son factores de riesgos asociados. Ya si mi familiar ha tenido cáncer de tiroides, entonces me haré periódicamente. Pero si un paciente no tiene factores de riesgo, creo que a veces se torna innecesario. Muy bien, muchas gracias. Hay que identificar entonces los factores de riesgo. Muy bien, nos vamos con otro mensaje, otra consulta de nuestra audiencia. Nos dice: hola, buenas tardes. Mi mamá tiene su cuello así. Dijeron que tiene quiste en la tiroides. ¿Me podrían ayudar, por favor? Nos mandan una imagen, la cual se ve en pantalla. Le dijeron que tiene un quiste. ¿Qué opina de esta imagen, doctora, por favor? Bueno, la imagen muestra, ¿no?, un aumento de volumen en la tiroides, evidentemente por la localización. Nos gustaría saber su ecografía. Nosotros con gusto le apoyamos. Okay. Creo que mi número va a salir en pantallas para que se puedan contactar conmigo y yo con gusto le puedo brindar la atención. En estos casos la imagen es como un nódulo, ¿no? Es un nódulo. Es una masa, es ¿no? una masa. ¿Usted ha visto una masa ahí? Una masa que hay que estudiar, ver si con ecografía, ¿no? Si posteriormente va a requerir una biopsia seguramente. Mire, o no. A veces en tumores grandes lo que se prefiere es la tomografía. ¿Por qué? Okay. Porque el tumor puede estar invadiendo otras estructuras o estar en contacto con los grandes vasos que nosotros tenemos en el cuello. Está la carótida, la vena yugular. Entonces nosotros tenemos que tener precaución en este tipo de tumores. Cuando son muy grandes a veces envuelven todo esto y tengo que tener el recaudo de evitar lesiones con una buena tomografía, porque es lo único que me va a mostrar las estructuras adyacentes a la tiroides. Muy bien, entonces un saludo a las personas que nos están escribiendo y haciendo sus consultas. Ya sabe, a la pacientita que nos ha escrito, es necesario hacer un estudio probablemente ecográfico o una tomografía, y acá la doctora Patiño va a poder colaborarnos en el estudio, ¿no? Si tenemos otra consulta, a ver, vamos a leer el siguiente mensajito. Buenas tardes, mi consulta es que recién me detectaron hipertiroidismo y voy tomando medicamentos, pero ahora ya no siento mucho el sabor de los alimentos. Me resfrío y siento mi garganta muy inflamada y pesada. ¿Algún cuidado natural sin mucho medicamento, por favor? Muchas gracias. Bueno, el hipertiroidismo es un proceso metabólico que lo ven los endocrinólogos. Generalmente esto se hace en tratamientos hasta con yodo, y esto es lo que altera bastante la sensación en la boca de sabores. ¿Por qué? Porque va a atacar también un poco a las glándulas salivales. De esa forma se produce un cierto grado de alteración. Los endocrinólogos y tanto los médicos nucleares recomiendan el uso de pastillas o dulces con limón, sustancias cítricas que mejoren esto, pero eso más es un manejo de endocrinología. Entonces, esto que nos consulta nuestra paciente son como reacciones adversas al tipo de tratamiento que hacen los pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Sí. Y bueno, a ver si tenemos otra consulta de nuestra audiencia. Buenas tardes, quisiera saber si tengo tiroides. Resulta que cuando levanto la voz me canso y se me seca y ya no puedo volver a levantar la voz y me quedo ronca. Quisiera saber, muchas gracias. Bueno, estas manifestaciones son las que mencionábamos al inicio, ¿no? La ronquera o disfonía, que puede estar asociado a los nódulos tiroideos que pueden estar comprimiendo, pero no se descarta un proceso secundario, una lesión en la laringe o las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se mueven y a veces estas pueden estar lesionadas o tal vez tener otro tipo de enfermedad. Yo creo que a la paciente habría que hacerle una nasofibroscopía que nos permite ver la funcionalidad de las cuerdas vocales. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos con el siguiente mensaje, por favor. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Hace 20 años me quemaron la tiroides con yodoterapia.
pero el médico y me dijeron que mi tiroides está seca, que ya no está funcionando y últimamente me duele mucho la garganta. Gracias. Todos los pacientes que han recibido tratamiento con yodo sí deberían seguir un control, porque no toda la tiroides puede estar seca, como menciona el paciente, ¿no? que está muerta. Entonces tal vez tener un control y ver si no hay alteración de otras estructuras, como les decía, el yodo al margen de ir a atacar la tiroides va a atacar también a otras estructuras, por eso es que presentan esas manifestaciones. Yo creo les sugiero realizar una ecografía para ver que no haya nada más. Muy bien. Vámonos con el siguiente mensajito, por favor. ¿En qué etapa de la enfermedad de la tiroides se puede extirpar la misma? Hay diferentes etapas probablemente, ¿no, doctora? Sí, tenemos desde la T1 hasta la T4. En todos los tumores se pueden resecar. En el T4, cuando tenemos estadios muy avanzados y están comprometiendo otras estructuras como los vitales, que serían la carótida, o están comprometiendo la laringe o la faringe, ya dependerá mucho del estatus del paciente. Si es un paciente joven, si va a tolerar una cirugía muy agresiva. ¿A qué se refiere con agresiva? Que hay a veces la posibilidad de la resección de laringe, que el paciente ya no puede hablar, el cual el paciente a veces no lo acepta. Entonces, en estos casos ya no se va a cirugía, van a radioterapia para un tratamiento ya tal vez a título paliativo o a título para ver que disminuya la masa, y en una segunda opción hacer una cirugía de rescate. Muy bien, entonces mucho depende de lo que sea el tamaño y la infiltración de otros órganos, ¿no? Entonces, a ver, vámonos con otra consulta, por favor, si tenemos. Nos dicen que estamos con varios mensajitos. Doctora, tengo hipotiroidismo y tomo levotiroxina, pero en la mañana mi esputo boto con sangre. Gracias, doctora. Mire, cuando el hipotiroidismo sí está asociado con cáncer de tiroides en cierto porcentaje, que dicen que es desde 20% hasta un 30% algunos autores, lo que se recomienda al paciente que está escupiendo sangre, primero descartar un problema pulmonar, segundo ver que no haya una lesión tumoral que esté invadiendo la tráquea. Yo sé que suena agresivo, pero puede invadir la tráquea y desprender estos segmentos de sangre, el cual está produciendo este tipo de esputos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Mensajito. Doctora, muy buenas tardes. Nos dicen, ¿las mujeres de la tercera edad pueden comenzar a tener hipotiroidismo? Bueno, el hipotiroidismo puede presentarse en cualquier edad. El hipotiroidismo puede estar relacionado a cualquier otro tipo de factores, más sin embargo, como mencionaba, toda la parte funcional del hiper e hipotiroidismo está más en manejo de la parte metabólica, que es endocrinología. Y sí puede estar asociado a la tercera edad, pueden tener los niños, mucho depende de los factores que haya tenido. Muy bien, a ver si tenemos algún otro mensajito, por favor. Buenas tardes, felicidades por su programa de salud. ¿Me puede decir si atiende eritema nudoso en la piel? Muchas gracias. El eritema nudoso corresponde, ¿no?, a otra área que es dermatología, probablemente reumatología, ¿no? Buenas noches, ¿la tiroiditis de Hashimoto es hipotiroidismo y qué dieta se debe seguir, por favor? No hay dieta para el hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto. Esto es algo inmunológico, algo que ya su sistema mismo no reconoce a las células, entonces las va atacando a las células tiroideas. No hay una dieta específica que tenga que consumir. Con que consuma su levotiroxina que debe estar tomando, no hay ninguna otra repercusión. Muy bien, muchas gracias, doctora. Hola, buenas tardes. Tiene en el cuello 2 bolitas y otra encima de las 2 bolitas, como tuviera líquido. ¿Qué se puede hacer en estos casos, doctora, si el paciente refiere como bolitas en el cuello? Sugiero realizar una ecografía, porque al margen de la tiroides, el cáncer puede afectar también a los ganglios linfáticos, que se llama esto metástasis. Entonces, si tiene nódulos en la tiroides y al margen tiene otras bolitas, tal vez estemos hablando de una metástasis cervical.
Entonces, estas bolitas suelen ser como ganglios, tal vez, son los Ganglios ganglios. linfáticos. Nosotros en el cuello tenemos bastantes ganglios, entonces la parte que afecta a la tiroides va a ser primero en la parte central y luego en la parte lateral. Muy bien, la tiroides se encuentra en la parte central del cuello, pero si el paciente refiere que tuviese ya un par de bolitas en el cuello, nos estaría sugiriendo tal vez que el paciente pueda cursar con una enfermedad cancerígena, tal vez. Sería metástasis es confirmado que sería un cáncer, y si estamos hablando de metástasis cervicales, que estamos hablando de otro estadio. Muy bien, entonces no solo las bolitas que se encuentran en el cuello pueden representar este problema de tiroides, hay que también seguramente revisar la parte lateral del cuello probablemente, ¿no, doctora? Sí. Perfecto, si tenemos otro mensajito, por favor. Buenas tardes, una consulta. Tengo cáncer y hago quimioterapias. Ahora me detectaron un nódulo en el cuello. Estoy muy hinchada y me dicen que es por la tiroides. Subí en este tiempo 50 kilos. Bueno, sí, es un factor de riesgo también los pacientes que tienen cáncer. Se dice que los pacientes con linfoma o pacientes que hayan recibido radiación por otro cáncer, otro primario, tienen un factor de riesgo para hacer cáncer. Entonces lo recomendado es hacer una ecografía, hacer un perfil tiroideo para ver cómo está la función de la tiroides y para ver si estos no son nódulos malignos, ¿no? Y en lo más posible es retirar la tiroides. Muy bien, entonces este tipo de manifestaciones puede también ser secundario a otro tipo de problemas sistémicos. Muchas gracias, doctora. Vamos a ir a un corte comercial. Al volver del corte vamos a seguir explicando un poco de lo que es cáncer de tiroides, y al concluir vamos a tener una noticia para toda nuestra gente en apoyo a esto de lo que es la salud tiroidea. Reeducando con la cascada, estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar, todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
¿Cómo están? Vamos a continuar con el programa. El día de hoy estamos hablando un poco de lo que es la tiroides, en específico el cáncer de tiroides. Para esta ocasión nos está acompañando la doctora Patiño, que es oncóloga de cabeza y cuello. Estamos hablando de lo que es el cáncer de tiroides. Entonces, muchas veces las personas se preguntan, ¿quiénes pueden tener cáncer de tiroides? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Serán que las mamografías, las radiografías pueden conllevar a que las personas desarrollen cáncer de tiroides? No sé si nos puede resolver esa consulta, doctora, por favor. De hecho, sí, la radiación es un factor de riesgo importante en el cáncer de tiroides porque altera el ADN de las células. El otro factor de riesgo va a ser, como le comentaba, ¿no?, que las mujeres tenemos un factor de riesgo muy alto por los estrógenos que ayudan al crecimiento de las células foliculares por ciertas hormonas. Igual que los diabéticos, los pacientes obesos tienen un factor de riesgo elevado. Y alteraciones genéticas como los portadores de BRAF y RAD, que nosotros por el momento recién está abriéndose un centro que tienen este tipo de marcadores. Otros asociados pueden ser el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol que puede estar en relación, o pacientes que hayan tenido un cáncer primario, pacientes que hayan recibido radioterapia por un cáncer de mama, pacientes que han tenido linfomas u otro tipo de cánceres que hayan recibido otro tratamiento. También estos se convierten en factores de riesgo para un segundo primario en la tiroides. Muy bien, entonces es necesario hacer un control en este tipo de personas con factores de riesgo, ¿no? Obesos, personas con diabetes, fumadores crónicos, ¿no? Y una vez que se diagnostique el cáncer de tiroides, como nos ha explicado doctora, se hagan los estudios de ecografía, la biopsia, ¿no?, y se establezca ya un tratamiento. ¿Qué tipo de tratamientos existen para el cáncer de tiroides? ¿Se podrá resolver el cáncer de tiroides o es difícil, doctora? Como habíamos mencionado, el pilar siempre va a ser la cirugía. Actualmente se están probando unos nuevos estudios con radiofrecuencia, que son métodos no invasivos. Prácticamente se evapora el tumor con unas agujas. Entonces, pero esto tiene ciertas indicaciones en pacientes que no pueden ser sometidos a cirugías, cardiópatas o personas que nieguen el tratamiento quirúrgico, ¿no? En el tratamiento quirúrgico tenemos la parte de la cirugía convencional, que es con una incisión en el cuello, o actualmente también se está haciendo ya la cirugía endoscópica por vía oral. Todavía nos falta entrenamientos en estas áreas, pero hay más opciones para el tratamiento de cáncer de tiroides. Entonces, en la actualidad, además de la cirugía convencional, ya se están aplicando otro tipo de técnicas que es en favor de la salud de nuestros pacientitos. Y una vez que se hace el tratamiento, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones o debe hacer controles el paciente posterior a la cirugía, por ejemplo, o ya no es necesario que vuelva a un control médico? ¿Será necesario hacer ecografías? Muchas veces dicen, ya me han operado la tiroides y se olvida la gente, ¿no? Es complicado volver a una consulta de control. Entonces, ¿es necesario después de la cirugía? El paciente debe mantener controles periódicos, por lo menos después de la cirugía, durante 2 años debe hacerlo cada 3 meses. ¿Por qué? Primero por el riesgo de metástasis, porque puede haber metástasis en pulmón, lo cual perjudicaría bastante, no se llama progresión de enfermedad. Hay pacientes que no toman la levotiroxina, entonces las células foliculares que por cualquier situación han quedado en la tiroides, en la región de la tiroides, puede generar en otros sitios y entonces volver la enfermedad. La levotiroxina es el tratamiento para el paciente en cáncer diferenciado, pero en cáncer medular la enfermedad puede volver en cualquier momento, por eso el paciente tiene que tener controles permanentes y siempre hacer una ecografía de cuello y una placa de rayos X en una fase inicial si es un paciente de bajo riesgo, o si ha sido un tumor grosero, un tumor grande en un estadio 2, 3 o 4, entonces tendríamos que hacer una tomografía de cuello y una tomografía de tórax por lo menos anualmente para descartar la presencia de metástasis a distancia. Entonces, las complicaciones mucho más frecuentes es a nivel pulmonar. ¿Eso significa que el cáncer puede avanzar desde la tiroides hacia los pulmones? ¿Eso es cierto? Sí. Evidentemente la diseminación va a ser por vía hematógena o por vía linfática, pero por hematógena va a llegar hasta los pulmones. En el cáncer medular puede ir hasta el cerebro, puede ir al hígado. En el cáncer folicular puede ir hasta la piel, es más, afecta a los huesos, a la piel.
Entonces, dependiendo del tipo de cáncer, puede afectar diferentes órganos. Y cuando afectan estos órganos, pulmón, puede afectar el cerebro, la piel, ¿ahí todavía hay opción de tratamiento o es que el cáncer ya está totalmente avanzado y no se puede hacer nada? Cuando estamos hablando de un cáncer diferenciado, un cáncer folicular y papilar, como mencionaba, se hace la resección quirúrgica de esta, o se puede dar radioterapia en el lugar, o se puede dar tratamiento con yodo. Son esas sus opciones. Cuando estamos hablando de un cáncer medular y vemos que hay metástasis a hígado, metástasis a cerebro, ya el pronóstico baja para el paciente, entonces las posibilidades de tratamiento son menos. Actualmente se está aplicando las terapias dirigidas para el cáncer medular, que obviamente nosotros solo contamos con 2 medicamentos, el sorafenib y el levantinib, que ayuda a por lo menos disminuir a que la enfermedad progrese más. Muy bien, y una vez que se hace, por ejemplo, en pacientes que tienen posibilidad de hacer radioterapia, ¿no? Cuando migra el cáncer, ¿cuánto tiempo debe hacer tratamiento el paciente? ¿Será permanente o es un tiempo establecido de radioterapia, quimioterapia? La radioterapia, si estamos hablando de una enfermedad local, o sea, digamos, ha invadido hueso en el húmero, van a dar radioterapia y generalmente son 20 sesiones, ¿no? Eso ya mucho depende del especialista y de la localización, se hace de acuerdo más o menos entre 50 y 60 grades. Eso ya lo va a ver el radioterapeuta, el médico es otro especialista quien va a ver esa área, pero más o menos es esas dosis, ¿no? De acuerdo a la localización, al tamaño del tumor. Eso solamente va a ser ese tratamiento. Y luego puede recibir un tratamiento con yodo de acuerdo a la evolución del paciente. Si ha respondido adecuadamente, se mantiene ahí. Muy bien, doctora, muchas gracias. Entonces, depende mucho del órgano que esté afectando. Vamos a saber qué tipo de dosis de radioterapia va a necesitar el pacientito, ¿no es cierto? Y una vez establecido, ya el tratamiento, hace los controles que usted está recomendando con las ecografías periódicas, ¿no es cierto? Hace radiografías para identificar otro tipo de metástasis. Entonces, ¿qué debe hacer la población en general para prevenir lo que es el cáncer de tiroides? ¿Habrá algún tipo de recomendación? No sé. ¿Será importante no exponerse mucho a la radiación? ¿Tendrá que ver mucho esto de fumar? No sé si hay algún tipo de recomendación en específica para prevenir lo que es el cáncer de tiroides. Es importante, ¿no?, que las personas que trabajan en las zonas de imágenes, tomografía, rayos X, deberían portar conólogos protectores. De hecho, la mayoría les proporcionan, pero muchos no lo usan. Entonces deberíamos usar los protectores. En el caso de pacientes que fuman y todo, tratar de disminuir, mejorar nuestra calidad de vida para mejorar también nuestro futuro, porque si nosotros no mejoramos estos hábitos, entonces tenemos muchos riesgos, además de otros cánceres que podemos desarrollar en la área de cabeza y cuello. Muy bien, doctora. Entonces, es necesario hacer estos chequeos en las personas que tengan factores de riesgo, ¿no es cierto? Y bueno, doctora, ¿qué tipo de recomendaciones más daría a la población, digamos, que no tiene síntomas? Por ejemplo, hay personas que no pueden presentar ningún tipo de síntoma, no hay dificultad para tragar, ¿no es cierto? Pero le preocupa para saber cómo está la tiroides. ¿Debe ir a un especialista o es que se puede hacer un control en un centro de primer nivel? ¿Qué es lo que debe hacer las personas en general sin factores de riesgo, ¿no? Porque sí es importante que las personas que están expuestos a radiación, ¿no?, como el personal de salud, imagenólogos, radiólogos, se hagan este control. Pero la población en general, que no puede tener síntomas, ¿es necesario que vaya al médico para hacerse un chequeo de la tiroides? Yo creo que un examen anual para todos es óptimo, porque al margen de descartar cualquier problema tiroideo, también pueden descartar otra enfermedad. Entonces, por ende, un médico general debería estar entrenado para poder hacer una evaluación de un paciente. Entonces, es un screening que se hace con los pacientes. Los médicos generales podrían apoyarnos en esto. Y ya luego, si el paciente tiene nódulos o algo, poder referirlo al especialista. Así que es importante, ¿no?, un control anual por lo menos.
Muy bien, gracias doctora. Bueno, ya estamos llegando a la conclusión del programa, doctora, y bueno, usted nos tiene una noticia para la población, ¿no? Tenemos una campaña de esto, lo que es el cáncer de tiroides. Por favor, doctora, si nos puede explicar en qué consiste esta campaña, a quiénes va dirigido y qué es lo que tiene que hacer la población en general, ¿no? Por favor, doctora. Nosotros estamos, de hecho, el 24 de septiembre fue el Día del Cáncer de Tiroides y por ende nosotros habíamos lanzado una campaña para promover prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer de tiroides. Esto incluye la ecografía, incluye los laboratorios, incluye la evaluación del paciente en nuestro centro que está localizado frente al Hospital General y con gusto nosotros podemos atenderlos. Ahí en pantallas están los números de teléfono donde nosotros se pueden contactar para reservar su cita y nosotros estamos a su disposición. Muy bien, doctora. Para hacerse estos estudios, ¿los pacientes tienen que estar en ayunas? ¿Hay alguna recomendación en específico? Se sugiere estar en ayunas para los laboratorios, para que no haya ninguna alteración y más no hay ningún otro problema. ¿Está dirigido a toda la población en general o hay algún grupo en específico que tenga que asistir sobre todo a esta campaña? A cualquier persona, como le decía, puede afectar a hombres y mujeres. En este caso le comentaba que los varones tienen un grado de desarrollar enfermedades un poco más agresivas que las mujeres. Entonces está dirigido a toda la población en general, si bien el cáncer de tiroides es muy frecuente en mujeres, no es más frecuente en mujeres, pero los hombres no están exentos, ¿no?, de sufrir esta patología. Muy bien, doctora, muchas gracias. Estamos ya llegando a la conclusión del programa. Soy el doctor Wilder Vilca, médico nefrólogo, intervencionista. Para contactarse, bueno, con nosotros pueden escribirnos al 68-075-248. Nuestro consultorio queda en la avenida Saavedra, en Miraflores, el edificio Santa Polonia. Pueden contactarse también al número 748-67364 y bueno, agradecer en esta oportunidad a la doctora Patiño, oncólogo de cabeza y cuello. Doctora, muchas gracias por su presencia en nuestro programa y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, espero haber apoyado en la atención en cáncer de tiroides. Bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad, que tengan ustedes muy buenas tardes. Celebrando las bodas de oro del Colegio Médico Departamental de La Paz, te invitamos a participar en el primer concurso de cortometraje Lyric 2022. Puedes participar si eres estudiante de medicina, interno, residente o médico con menos de 5 años de ejercicio. La temática de este año es Juventud, Bolivia y Medicina. Puedes mandar tu cortometraje de tipo documental o social. La duración debe ser de 20 minutos o menos. No limites tu imaginación, puedes hacerlo como animación, stop motion o grabación. La inscripción es gratuita, manda tu corto en CD o Flash Memory. Tienes hasta el 12 de octubre para mandar tu video. El origen del virus fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio. Sin embargo, estudios demostraron que los que transmitían el virus eran los roedores. El primer caso registrado fue en 1970, en un niño de 9 años que se encontraba en la República del Congo. Los síntomas que se presentan son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular con debilidad, como también ganglios linfáticos inflamados. Pero el síntoma más característico de este virus son las erupciones cutáneas que presentan en el rostro, como también en las palmas de las manos, en los pies y en el cuerpo. El tiempo de recuperación es de 2 a 4 semanas. Su propagación se da a través de la tos y estornudos de la persona con el virus. Si bien no es una enfermedad sexual, el contacto directo con los fluidos corporales que se da a través de las relaciones sexuales también es una forma de transmisión. Tocar directamente las ampollas o costras de la piel infectada. Y por último, tocar cualquier objeto personal como ser la ropa, sábanas o toallas de una persona infectada. Pero, ¿cómo podemos prevenir?
Actualmente, no hay un tratamiento ni vacunas específicas contra la infección del virus. Sin embargo, mantener el lavado de manos, evitar el contacto físico y sobre todo, si cuentas con ya alguno de estos síntomas, mantener el aislamiento ayudará a prevenir su propagación. Si requieres más información acerca de este y otros temas de salud, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales.